Perfecto. Ahí ya vi que está grabando. Súper, muchas gracias María José, después me lo comparte, por favor. Gracias, muchas gracias. Ya, ok. O bien o pasen de largo mi rostro de cansancio. Hoy día mucho trabajo con la mudanza, así que contenta también estoy, pero muy cansada. Bueno, vamos a hablar el día de hoy acerca de esta tercera semana, donde tenemos activos los módulos 5 y el módulo 6. Particularmente en la clase de hoy vamos a revisar los contenidos del módulo 5, que tiene como objetivo que ustedes también puedan reconocer cuáles son las estrategias metodológicas para discapacidad visual, pero en otras 3 áreas. Sería como la segunda parte de lo que estuvimos viendo en el módulo 4. ¿Qué áreas vamos a ver el día de hoy? Son 3, como ya les adelanté. La primera de ellas es actividades de la vida diaria, la segunda es orientación y movilidad, y por último vamos a revisar tiflotecnología. Para eso entonces les quiero preguntar, ¿alguna ha podido revisar el material disponible en el aula virtual para este módulo 5? Pueden responder a través del chat o activando sus micrófonos. Yo lo revisé, profe, y ya. Ya. ¿Qué encontró allí? ¿Algo que le haya llamado la atención? Como las pruebas y el test para evaluar la ceguera y la baja visión. O Ya. ese es del módulo 6, creo. Sí, ese es del Sí. módulo 6. Ah, sí. En el 5 Sí. habían unos videos. Ah, ¿verdad? Sí, yo estuve viendo, alcancé a ver un puro video, que era lo que es correcto y lo que no al orientar a un ciego en como la vida cotidiana, lo que se debía y lo que no se debía hacer. Ese alcancé a ver. Y después vi el tema de la tarea que me llamó la atención porque hay que crear un video. Hay que hacer un video cortito. Sí, al final vamos a hablar acerca de la tarea, ¿ya? Para Ya, que ustedes perfecto. tengan más claridad respecto a eso, porque claro, la instrucción es un poquito más genérica. Ok, entonces revisen el material que está en el aula virtual, porque los videos sobre todo son más clarificadores de lo que podemos hablar aquí, son como ejemplos más prácticos, y también son algunas ideas o les dan luces de algunas estrategias que pudiesen abordar en la tarea de este módulo, ¿ya? Que es la elaboración del video. Sin más preámbulos, como tenemos bastante que revisar siempre, voy a compartirles pantalla. Recuerde mantener sus micrófonos en silencio, ya no ha pasado chascarros con otras secciones que me tientan a subirlo a TikTok, así que no le vaya a pasar a ustedes. Ya. Ok, ¿dónde está? Ahí. Ya, lo primero que vamos a revisar es sobre actividades de la vida diaria. Eso es lo primero que vamos a ver el día de hoy. Entonces, ¿de qué se tratan las actividades de la vida diaria? Finalmente tienen que ver con el entrenamiento que nosotros realizamos para distintas actividades que la persona hace en su vida cotidiana. Nosotros entonces vamos a fortalecer a esta persona para que adquiera las habilidades necesarias desde su discapacidad visual para que pueda realizar todas estas acciones de manera autónoma. Esa siempre es nuestra finalidad. ¿Qué es lo que vamos a trabajar aquí? Podemos trabajar distintas subáreas, pero aquí lo más importante que se ha destacado es el cuidado personal, el cuidado del hogar, los primeros auxilios y el comportamiento social. Algunas cosas que nosotros tenemos que tener en consideración previamente es que debemos, para todas las áreas, y esta también, hacer siempre una evaluación inicial que nos permita saber cuáles son las habilidades previas con las que cuenta nuestro estudiante con discapacidad visual. En este caso, por ejemplo, nos interesa mucho el desarrollo táctil, ¿cierto? ¿Por qué? Porque a través del desarrollo táctil o de las habilidades táctiles, la persona va a poder ejecutar distintas acciones con mayor precisión, con mayor certeza. La psicomotricidad, por ejemplo, también está relacionada.
También debemos evaluar, por ejemplo, algunos elementos familiares. En la casa, por ejemplo, ¿se le permitirá realizar actividades de la vida diaria o habrá un contexto de sobreprotección que más bien limita al estudiante? Ya a su edad, por ejemplo, si pensamos en un niño, ¿realiza actividades que están acorde a las que pudiese realizar un niño de su edad? Ese tipo de preguntas nos vamos a realizar. Hay algunas pautas de evaluación que ustedes pueden encontrar tal vez en la bibliografía que está adjunta en el aula virtual para este módulo. Pero también hay otras pautas que yo le pudiese compartir si es que no están allí, otras pautas adicionales que ustedes pudiesen realizar. No son pautas que son súper estandarizadas, son pautas que se presentan a través del estudio de ciertas profesionales o grupos profesionales que tienen expertise en el área. Ok, eso es lo primero. Luego también tenemos que tener en cuenta que el entrenamiento idealmente debe realizarse en el hogar. Sí, claro, estamos trabajando desde la escuela, por ejemplo, el apoyo que nosotros vamos a realizar va a ser en ese contexto, pero lo ideal es tratar de hacer algún tipo de enlace, de modo que el entrenamiento se pueda llevar también al hogar, donde permanece en general la mayor parte del tiempo los estudiantes. Y también porque nos importa que la familia se entere, que participe, que le dé chance al estudiante para que pueda poner en práctica todo esto que estamos aprendiendo en la escuela. También va a ser importante la estabilidad y el orden, que tiene relación con la preparación previa que nosotros vamos a hacer de las actividades. Si nosotros estamos cambiando, por ejemplo, los muebles del lugar en el momento que estamos haciendo algún entrenamiento, entonces va a generar confusión en nuestros estudiantes. Si nosotros, por ejemplo, no mantenemos cierto grado de estabilidad, de orden, de una secuencia lógica, siguiendo paso a paso las actividades para que nuestro estudiante cumpla un objetivo, y lo hacemos de manera desordenada, hoy día vimos tal cosa, mañana vemos otra distinta, ese tipo de cosas desmotiva a nuestro estudiante y también lo hace perder el norte, perdemos el objetivo. Así que va a ser importante que antes de que nosotros realicemos la actividad hagamos una preparación previa, no solo de los recursos que vamos a utilizar, sino que también de los espacios, y otra cosa importante es hacer una preparación de las actividades que debe realizar el estudiante. ¿De qué manera, por ejemplo, yo puedo empatizar y puedo saber cuáles son las instrucciones más adecuadas que debiese entregarle a mi estudiante cuando, por ejemplo, le quiero enseñar a hacer una cama? ¿Qué cosa yo debiese tener en consideración como parte de esta preparación previa, para yo tener certeza de que le voy a dar una buena instrucción? ¿Qué creen ustedes? ¿Pueden ser las dimensiones, profe, del dormitorio o de la cama en este caso? Totalmente. Conocer el espacio en donde se va a trabajar, ¿cierto? Porque es distinto enseñarle a un estudiante a trabajar haciendo una cama más pequeña que una cama más grande. Súper. ¿Qué otra cosa podemos hacer antes de? Como parte de esta preparación previa. Decirle que se va a hacer un cambio, a lo mejor, o decirle lo que se va a hacer, la actividad que se va a realizar. Sí, una especie de hoja de ruta, ¿cierto? Donde anticipemos al estudiante las distintas actividades pequeñas que vamos a realizar. Así es. Y junto con lo que ustedes dijeron, también es súper importante que nosotros trabajemos desde la empatía, y si necesitamos saber con exactitud el paso a paso y para precisar esta hoja de ruta, seguramente sería conveniente que nosotros nos vendáramos e hiciéramos la cama, por ejemplo. De esa manera nosotros vamos a saber con qué retos se va a encontrar el estudiante y nos vamos a anticipar y vamos a saber qué instrucciones tenemos que darle para que pueda hacer la cama de mejor manera. ¿Sí? Es una súper buena estrategia eso. Por último, también tenemos que, antes de comenzar, tener en cuenta el contraste y la iluminación para el caso de los estudiantes que tengan baja visión, ¿cierto? Si lo requieren, vamos a tener cuidado con estos elementos. Por ejemplo, si estamos trabajando en una mesa, comportamiento en la mesa, y tenemos una mesa blanca, y los platos son blancos, y los cubiertos están claros, y no hay un contraste adecuado, si es que nuestro estudiante lo requiere, entonces allí estamos
fallando en el fondo, ¿sí? Ojalá, por ejemplo, conseguir un plato negro. Si tienen dudas, me interrumpen y yo me detengo, retomo algún punto, ¿ya? Voy a ir avanzando porque mucho contenido el que estamos revisando acá. También en la actividad de la vida diaria, otra subárea que tenemos para abordar es el cuidado personal. Y aquí tenemos otras áreas más pequeñitas que son la higiene bucal, la higiene corporal, peinado, depilación, afeitado, maquillaje, manejo de las prendas de vestir, aplicarse productos de cuidado personal. Aquí, ¿cierto? Vamos a servirnos del tacto, como ya habíamos adelantado, ¿cierto? Va a ser súper importante. Por ejemplo, para la aplicación de la pasta de diente, como aparece allí en la imagen, ¿cierto? La persona con ambos dedos en forma de pinza va a tomar el cepillo de diente y así cuando le aplique la pasta de diente, va a poder saber con la información táctil de alrededor que ya se aplicó la pasta de diente de manera adecuada. Son pequeños detalles que hacen la diferencia, son pequeñas estrategias que ayudan al estudiante para que pueda realizar las actividades con autonomía. Inicialmente el entrenamiento se va a realizar con acompañamiento constante, con retroalimentación constante, y vamos también haciéndolo de manera paulatina, o sea, tal vez hoy día mi estudiante solo vamos a trabajar en que aprenda a hacer el cepillado con alguna maqueta, ya como las que usan los dentistas, ¿cierto? Para que aprenda el cepillado. Después vamos a enseñarle a nuestro estudiante la textura, la temperatura, qué sé yo, de la pasta de diente, por ejemplo, en una actividad X, para que la pueda reconocer. Y la siguiente clase puede ser, o el cierre de esa clase, que vaya aplicando o ensayando aplicarle la pasta de diente a su cepillo, por ejemplo. Hasta que nuestro estudiante logre más o menos hacerlo con autonomía. Tal vez después podemos darle cierta retroalimentación con el enjuague de la boca, que no queden residuos, para que vaya perfeccionando la técnica. Aquí vamos a respetar los tiempos, no vamos a esperar que nuestro estudiante realice todo de una vez, ¿cierto? Es algo que toma tiempo. Respecto a la higiene corporal, vamos a sugerir que la limpieza se vaya realizando de arriba hacia abajo, de manera organizada, para poder asegurarnos de que todas las zonas del cuerpo se vayan limpiando. Respecto al peinado, también vamos a servirnos del tacto. ¿De qué manera, por ejemplo, nosotros podríamos enseñarle a una persona, si quiere trenzarse, a que aprenda a hacer una trenza? ¿Cómo partiríamos? ¿Qué se les ocurre a ustedes? Mostrándole, quizás tener como una muñeca para que pueda sentir primero el cabello y cómo dividir el cabello en tres, por ejemplo, y luego poder llevarla a cabo con su propio pelo. Totalmente. Esa sería una buena manera de esa sería una buena manera. Necesito ayuda. No. Ya, dame un segundito que aquí. Hola, niña. Hello, pan. ¡Ah, cosita! ¡Qué rico! Ya va. Hola, niñas. ¿Ya estoy compartiendo pantalla, sí? No, yo no veo Ahora sí. Sí. del PPT. Súper, ya. Aquí. Ahora sí, ya, vaya a comer pan. Ok, entonces, respecto al peinado, como dice la compañera, vamos a ensayar con alguna muñeca para que vaya peinando, adquiriendo la motricidad, el movimiento, la habilidad de peinar a una muñeca, o peinarme a mí, por ejemplo, como profesora, ¿cierto? Para que luego lo vaya llevando a su propia cabeza. Para profundizar en todo esto, yo aquí estoy haciendo una pincelada, dando algunos ejemplos, ¿cierto? Pero para poder profundizar, revise la bibliografía, dejé un libro que es súper bueno y completo sobre esta estrategia, ¿ya? Eso referente al peinado. Le vamos a dar algunas referencias, por ejemplo, de que si yo llevo el pelo hacia el lado izquierdo, se va a ver de esta manera, ¿sí? Evitando, ¿cierto?, hacer juicios personales. Si tal vez yo parto el pelo desde el medio para los dos lados, ¿cierto? Se va a ver distinto a que si yo me llevo el pelo hacia un costado.
Esas cosas, esas descripciones hay que hacerlas de manera súper objetiva para que nuestro estudiante pueda escoger cuál de las dos prefiere. Referente al afeitado, se realizaría de manera regular, tal como ocurriría en el caso de una persona que tiene visión, siempre en función del crecimiento del vello, ¿cierto? Para partir, por ejemplo, no le vamos a pedir a nuestro estudiante que haga un afeitado completo, sino que vamos a partir por las mejillas, que es una zona más fácil. Cuando ya nuestro estudiante domine un poquito más la técnica, va a pasar, por ejemplo, a otras zonas que son más delicadas. Le vamos a pedir que, no sé, por ejemplo, ponga la lengua en la parte de la mejilla, por dentro de la mejilla, en esas zonas delicadas, para que sobresalga y pueda afeitarse mejor. Y aquí entonces las instrucciones directas van a ser claves, van a ser importantes. La técnica mano sobre mano también va a ser algo importante. No para que mantengamos, ¿cierto?, nuestra técnica mano sobre mano de manera persistente, sino que para hacer guía y hacer algunas aclaraciones, retroalimentación a nuestro estudiante, ¿sí? Y le vamos a permitir que lo vaya realizando de manera autónoma siempre, propiciándole ese espacio. Respecto al maquillaje, generalmente uno ve en los tutoriales que el maquillaje se realiza con muchas herramientas, con accesorios, con brocha, ¿cierto?, pincel, etc. En el caso de las personas con discapacidad visual, ese tipo de herramientas no va a ser útil. Lo más útil van a ser los dedos, ¿sí?, donde tenemos mayor sensibilidad. Entonces, el producto se aplica con los dedos. Vamos a explicarle, por ejemplo, al estudiante que si unta el dedo de manera insistente en la pintura, seguramente le va a quedar mucha pintura y se va a pintar más de la cuenta. Tal vez debería ir de a poco. ¿Ya? Ese tipo de cosas. Que vaya organizando los colores en su paleta de sombras, por ejemplo, que pueda distinguir, rotular cada uno de sus productos de maquillaje. Y siempre el maquillaje debe ir realizándose, por ejemplo, en el caso de la base, desde adentro hacia afuera, así como los otros productos de belleza como una crema. Siempre hacia afuera, hacia el extremo. Si la persona usa un cintillo, por ejemplo, se puede ayudar y así evita que el pelo se le manche. Son pequeñas adaptaciones, utilizando cuestiones que están siempre alrededor, que son fáciles de conseguir. Referente al manejo de la prenda de vestir, aquí va a ser clave también la organización de los espacios, la organización de la ropa que uno tiene por colores, ojalá la persona siempre va relacionando la textura de la ropa, memorizando el tipo de prenda al color que le dijeron que era alguna vez cuando lo compró, cuando lo regalaron, cuando lo consiguió, ¿sí? Por aquí el chat, alguien escribió. Hola, profesora, dice, mi nombre es Francisca. Buenas noches, Francisca. Cuénteme, Francisca. Ah, ok, algo privado, no les puedo contar. Ya, escríbame nomás, Francisca, así que las compañías se van a quedar con la duda. Las más cupuchentas van a sufrir. Ahí usted me escribe si quiere en el chat y yo luego lo leo para darle respuesta, ¿ya? Ok. Entonces, el manejo de la prenda de vestir debe realizarse a través de la organización, como ya habíamos dicho, ¿ya? Entonces, la persona va a sentir la textura, qué sé yo, y va a poder asociarlo con algún color para que luego pueda coordinarlo. Y respecto a la aplicación del producto, siempre es ideal, ¿cierto? Nosotros cuando nos aplicamos alguna crema o algún bloqueador, lo echamos directo en el cuerpo y lo vamos a esparcir, porque tenemos el apoyo visual para saber cuánta cantidad de producto está allí. En cambio, la persona con discapacidad visual tal vez no va a tener esa posibilidad. ¿Cuál es la posibilidad que tiene? ¿Cuál es la adaptación? Echarlo a la mano, y desde la mano condensarlo y llevarlo al resto del cuerpo. ¿Por qué? Porque cuando va cayendo el producto tiene mayor control de la cantidad, ¿sí? Entonces esa sería la manera adecuada de hacerlo, que es lo que les vamos a ir explicando, enseñando. Dame un segundito. Ok, respecto al cuidado del hogar,
Allí ustedes me van interrumpiendo. Vamos a trabajar también distintas subáreas, por ejemplo, la limpieza de pisos, de superficie, la organización de los distintos espacios en el hogar, como la cocina, las habitaciones, el baño, el living, etc. Otro punto importante en donde podríamos hacer una clase completa para hablar acerca de ello es la cocina, la preparación de alimentos. Y también tenemos el tejido, la costura, que la persona, por ejemplo, identifique y maneje las distintas herramientas relacionadas con el cuidado del hogar, de reparación, por ejemplo, el encendido y el uso de la cocina, de la estufa, del calefón, microondas, lavadora, etc. Todo eso se enseña. ¿De qué manera? A través de instrucciones directas en general, ¿cierto? Y aplicando muchas otras veces la técnica mano sobre mano. Y también realizando ciertas adaptaciones. Por ejemplo, como aparece aquí en la imagen, en la parte superior derecha, cuando nosotros queremos explicarle a una persona para poder servir algún tipo de líquido, ¿cierto? Necesita tener 1 litro de agua. Bueno, no nos vamos a complicar la existencia y existen estos elementos que podemos encontrar en el mercado que sirven para medir líquido. Y así la persona va teniendo certeza de que está llenando su olla o lo que sea con 1 litro de agua y no otra cosa. Otro ejemplo, la persona necesita tomar un jarabe y la instrucción dice que debe ser una cucharadita. Chuta, nos vamos a complicar con la cucharadita y que se le vaya derramando quizá el producto cuando lo esté llevando a la boca. No, vamos a utilizar una jeringa, por ejemplo. Ese tipo de adaptaciones. O por ejemplo, podríamos enseñar a la persona a utilizar fósforo para poder prender la cocina. Podría ser, antiguamente era así, pero ¿para qué nos vamos a complicar si tenemos el chispero, que ofrece esa posibilidad de manera mucho más segura? Y así con la costura, ¿cierto? En el enhebrador de aguja. Para el servido de líquidos tenemos distintas posibilidades. Por ejemplo, la persona puede tomar el vaso, la taza, el recipiente e ingresar un dedo en la taza, de modo que cuando vaya sirviendo con la otra mano, siempre sobre una superficie. Yo ahora les estoy mostrando mi taza para que sepan el ejemplo. Entonces, a la medida que se va sirviendo el líquido, la persona ya tiene conciencia, puede tocar cuando el vaso ya se está llenando, ¿sí? Por esa señal táctil. Si yo estoy sirviendo líquidos calientes, por ejemplo, otra señal que yo puedo tener es la audición, ¿cierto? Cuando se va llenando el vaso, suena distinto el líquido cuando va cayendo. Otra forma, por ejemplo, podría ser limpiando bien una pelota de ping-pong, ponerla dentro de la taza, y cuando se le va agregando el agua, esta pelota va subiendo. Entonces yo puedo apoyar mi mano sobre la taza, con mucho cuidado, y si la pelota ya está a ras o ya la siento, ya está subiendo, tal vez me puedo detener y digo, ya, esto es suficiente. Son pequeños detalles que hacen la diferencia. Referente a la limpieza de pisos y de superficie, hay distintas formas de poder limpiar. Por ejemplo, la persona puede decidir limpiar el piso partiendo el espacio por la mitad, y lo lleva todo hacia la muralla derecha, lo del centro hacia la muralla izquierda. O por ejemplo, puede llevar todo hacia algún lado, hacia la derecha, otro hacia la izquierda, etc. Y otra manera de hacerlo, y que a mí me parece que es bastante adecuada, sobre todo para la limpieza de superficie y cuando uno tiene que trapear, por ejemplo, es hacer el movimiento longitudinal o zigzagueante, si se quiere, ¿cierto? La persona va limpiando y arrastrando la suciedad de un lado a otro de manera zigzagueante, y aquí la recoge. Otra forma podría ser llevando todo hacia el centro, y lo recoge y queda limpio el espacio. Todo depende. Todo depende también de cómo nos vamos comunicando con nuestro estudiante y de las preferencias que tenga. Aquí sigue siendo entonces clave la organización de los espacios, para poder, por ejemplo, tener claridad y autonomía de dónde está cada cosa en la casa, en la cocina, en la habitación, en el baño, etc. Referente a la cocina y la preparación de alimentos, la persona tiene que aprender, por ejemplo, a pelar papas, a pelar una zanahoria, a saber cómo picar un pimentón, y todo esto nos va a llevar mucho tiempo, ¿cierto?
también teniendo bastante cuidado de que no se provoque algún accidente. ¿Qué cosas podemos utilizar para poder ayudarnos? Un pelapapas, por ejemplo, en vez de un cuchillo, como tradicionalmente se ha hecho. Ir explicando cómo tenemos que ir pelando, picando, cuál debe ser el producto final, ir haciendo un acompañamiento. Cuando la persona está manejando alguna olla con líquidos calientes o alguna sartén, siempre las manillas deben evitar ir hacia afuera, sino que deben ir hacia el costado derecho o al costado izquierdo, evitando, por ejemplo, que esté frente a algún otro elemento que tenga calor, ¿cierto? Si tenemos más de un quemador o estamos cocinando algo a la derecha y llevamos la manilla a la derecha, bueno, nos podemos quemar. Ustedes me van deteniendo cualquier cosa y yo voy a seguir. Ya. Francisca, ya leí su mensaje, ningún problema. Cuente con mi apoyo. Y ahí las dejo todas con la duda. Ya, referente a los primeros auxilios, aquí vamos a trabajar desde la prevención, ¿ya? Desde la prevención. Por ejemplo, mantener el orden en los espacios va a prevenir cualquier tipo de accidente. Si nosotros sabemos que en la cocina hay elementos que son húmedos o en el baño, vamos a utilizar o vamos a sugerir, ¿cierto?, a nuestro estudiante que tenga antideslizantes para evitar cualquier tipo de accidente, alguna caída, etc. Las descargas eléctricas, por ejemplo, las podemos evitar utilizando los elementos electrodomésticos, qué sé yo, según las instrucciones de uso. Y esas cosas tenemos que explicárselas a nuestro estudiante, porque muchas veces, de hecho diría la mayoría de las veces, no contamos con el instructivo en braille o en macrotipo. Para prevenir intoxicaciones, la persona también puede rotular su alimento. Hoy día hice una mermelada, le pongo fecha en braille, le pongo la fecha en macrotipo. Lo mismo con los medicamentos. Teniendo cuidado, por ejemplo, con la cocina, con la estufa, aplicando una adecuada estrategia para eso, la persona debiese evitar algún tipo de accidente. Y en el caso de que ocurra un accidente, el abordaje sería similar, ¿cierto? Si nosotros nos quemamos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ponernos tal vez algo frío, algún paño helado. Si nos damos un golpe, algún poco de hielo cerca de ese golpe. Si nos cortamos, apretar, presionar para que se detenga la sangre, para que se estanque, etc. Allí, como aparece la imagen de arriba a la izquierda, de la sartén, siempre con el dorso de la mano, porque si la persona va a explorar dónde encontrar el mango de la sartén con la palma de la mano, entonces, si tiene un accidente, va a quedar finalmente doblemente ciega, ¿ya? Así que hay que tratar de cuidar la palma de la mano, los dedos sobre todo, que tienen alta sensibilidad. Seguimos. Referente al comportamiento social, aquí tenemos distintas subáreas también, o sea, el uso del teléfono, del dinero, los gestos, las posturas, los comportamientos en la mesa y la relación con otras personas, como por ejemplo pedir ayuda, saludar, despedirse, ser capaz de escuchar, el gesto que uno hace para poder parar la micro, por ejemplo, cuando hablamos de gestualidad de postura, cuando yo hago el gesto de no sé. Ese tipo de cosas que para nosotros son súper obvias, a la persona con discapacidad visual hay que explicársela y presentárselo para que sepan que tiene esa opción de comunicación también. Referente al uso del teléfono, hoy en día podemos entrenar a nuestro estudiante para que utilice la tecnología, los aparatos como son, ¿cierto? Los celulares touch, pero con la adaptación necesaria para ellos. Luego vamos a hablar de aquello. Y en el caso de los teléfonos antiguos, debemos saber y explicar a nuestro estudiante que las teclas tienen una referencia, que es el punto número 5, que está sobre relieve. Y ese punto va a ser un punto importante para luego hallar las demás teclas. Siempre en la organización de los teclados de los teléfonos va a ser la misma. El 1 va a estar en la parte superior izquierda respecto al 5, por ejemplo.
El uso del dinero. Tenemos acá abajo a la izquierda el identificador de billetes. Uy, me bajé sin querer. Aquí estoy. Tenemos el identificador de billetes. Ese se entrega en el Banco Central a las personas con discapacidad visual de manera gratuita, pero si la persona no puede conseguir este identificador de billetes para poder saber el valor, pensando en el tamaño, que tienen distinto tamaño, lo puede hacer con algún elemento de su entorno, algo que utilice bastante, no sé, por ejemplo, mi teléfono justo es de las mismas dimensiones que el billete de 1000 pesos, del mismo largo, del mismo ancho, ¿cierto? Y allí yo me voy guiando y voy revisando mi vuelto y me voy a cerciorar. Por ejemplo, ¿qué otra diferencia? Los billetes de menor valor, desde el 5.000 hasta abajo, son como de un material de plástico. En cambio, los de 10 y de 20 son de otro tipo de material, más de papel. Tienen otra textura. Lo mismo que la moneda. En el borde tienen distintas texturas, forma, grosor, y información que debemos entrenar a nuestros estudiantes. Si no, por ejemplo, podemos pedir a la persona que utilice su propio cuerpo, mida los billetes con su propia mano, ¿cierto? El billete de 20, no sé, es del mismo largo de la palma de mi mano. Pequeñas cositas. Después, el comportamiento de la mesa. Por ejemplo, ¿para qué se utiliza y cómo se utiliza los cubiertos? Cada uno de ellos. ¿Para qué el tenedor, el cuchillo? ¿Cómo yo lo utilizo de manera coordinada? La cuchara, ¿sí? La cuchara pequeña. ¿Cuál es la ubicación en donde podríamos hallar los cubiertos en la mesa? Que generalmente es por el costado derecho, el izquierdo o sobre el plato. Podemos utilizar como referencia aquí el reloj, a las 12, a las 3, a las 6, ¿cierto? Como aparece en la imagen superior izquierda. Y también va a ser importante que haya una organización en el plato del estudiante para que sepa o tenga opción de elegir qué va a ir comiendo. Por ejemplo, en la parte derecha está la carne mechada y en la izquierda está el puré. Tome, ahí tiene su plato para que pueda comer. Y antes de eso, obviamente, nosotros tenemos que hacer todo un paso previo de entrenamiento para ir de a poquito, como aparece en la imagen de arriba a la derecha. O sea, estamos partiendo por una papita, una cosa muy pequeña, para que mi estudiante, por ejemplo, aprenda a manejar el cuchillo y el tenedor de manera coordinada. El pan, por ejemplo, el trocito de pan ayuda mucho más que el cuchillo para poder empujar la comida y llevarla a la cuchara o al tenedor para luego llevarla a la boca. El pan es mucho mejor, ¿por qué? Porque tiene esa posibilidad de tener más cercanía con las posibilidades táctiles de la persona. El vaso, por ejemplo, de líquido, ¿dónde va comúnmente? A las 12, ¿cierto? Ese tipo de cosas tenemos que explicarle a nuestros estudiantes. Respecto a la relación con otras personas, ¿qué dice aquí? No, solo que esto. Deme un cachito, no sé si ven en mi pantalla algo que está aquí interrumpiendo, pero sí. Ahí sí, ya. Ok. Referente a la, bueno, ya habíamos hablado en lo último, la relación con otras personas, ¿cierto? El saber pedir ayuda, el ofrecer ayuda, despedirse, saludar, etc. Ok. ¿Dudas hasta aquí? Para pasar a orientación y movilidad. Ya, por ahora estaríamos bien. Ok. Orientación y movilidad, seguramente han escuchado hablar acerca de esto. No solo tiene relación con los desplazamientos, sino que tiene alta relación con las habilidades psicomotrices del estudiante. Por lo tanto, es algo que debiésemos trabajar también aquí. La persona entonces no solo tiene que tener conciencia u orientación de su propio cuerpo, de su ubicación respecto a un espacio, sino que también con esto debe poder realizar algún tipo de movimiento, desplazamiento para realizar rutas de manera autónoma. Y tiene distintas etapas.
Vamos aquí. La primera de ellas es la etapa de pre-bastón 1. Luego tenemos la etapa de pre-bastón 2, o sea que todavía aquí el estudiante no va a tomar el bastón, ¿ya? Todavía no se lo presentamos. Y por último, la etapa de bastón. Y allí sí vamos a trabajar con el bastón. Vamos a realizar ruta, etc. Vamos a ir profundizando cada una de ellas. Ok. En la etapa de pre-bastón, nosotros entonces tenemos que trabajar el desarrollo sensoperceptual. Y antes de esto, por ejemplo, tenemos que también aplicar una pauta de evaluación para poder saber cómo se encuentra nuestro estudiante. Pautas de evaluación no hay en el aula virtual por derechos de autor. Así que si alguien quiere saber, conocer, me escribe por interno y yo se la puedo hacer llegar, ¿ya? Porque tal vez, claro, no sean ustedes la titular que aplique esta evaluación, pero ustedes pueden trabajar a la par con el educador diferencial o educadora diferencial para poder aplicar estas pautas de evaluación, ¿ya? Así que sería adecuado, de todas formas, que ustedes pudieran conocerlo. Entonces, vamos a trabajar el desarrollo sensoperceptual, pero aquí el objetivo del trabajo que vamos a hacer, ya hablamos de esto, ¿cierto? Usted dice, vamos a trabajar lo mismo que en atención temprana o estimulación multisensorial. Así tal cual lo vamos a trabajar aquí, no necesariamente, vamos a trabajar algo similar, pero la diferencia aquí es que todo lo que trabajemos en el desarrollo sensoperceptual debe estar dirigido para la orientación y movilidad. Por ejemplo, la audición. Podemos trabajarla, ¿cierto?, con nuestro estudiante, haciendo consciente al estudiante de cómo, de las diferencias de sonido, ¿cierto?, en un espacio cerrado y en un espacio abierto. ¿Sí? Estamos trabajando, entrenando la audición, pero aquí lo que nos interesa es que este estudiante luego va a poder utilizar ese tipo de información para que pueda orientarse y saber, por ejemplo, cómo actuar si está en un lugar abierto o en un lugar cerrado. El desarrollo psicomotor también va a ser importante, o sea, que nuestro estudiante sea capaz de tener conciencia de su propio cuerpo, de sus límites, de la proyección de su cuerpo, por ejemplo, en el bastón. Para eso vamos a trabajar la psicomotricidad, que tenga un adecuado equilibrio, que pueda realizar trazos donde mantiene su línea recta, ¿cierto? O proyecta su línea recta, que pueda hacer desvíos adecuadamente o giros adecuados. Y eso lo vamos a trabajar a través del desarrollo psicomotor. Y por último vamos a trabajar conceptos previos, como por ejemplo conceptos geométricos, como el arco, que más tarde vamos a revisar de qué se trata. Si es que no lo recuerda y nos pasa clase de geometría en el colegio, lo vamos a revisar acá. O por ejemplo, en geometría cuando hablamos de 90 grados, de 180 grados. Otros conceptos, por ejemplo, acerca de elementos del entorno, que es lo que es una acera, que es lo que es una cuneta también, la calle, la vereda, o acera, si se quiere. Conceptos espaciales, arriba, abajo, a la derecha, a la izquierda. Todo eso vamos a trabajar. Entonces, imaginémonos que tenemos que trabajar con un estudiante de 5 años alguna de estas tres subáreas. ¿Cómo lo podríamos hacer en esta etapa de pre-bastón? ¿Qué se le ocurre? ¿Qué actividad podríamos realizar? ¿Alguien tiene alguna idea? En la sala de clases, por ejemplo, el desarrollo sensoperceptual, sí. Como va dirigida a la orientación y tiene relación con el sonido, por ejemplo, hacer una actividad en la sala de clase, no sé, y después si se puede con algún permiso o algo así, hacer eso mismo pero en la calle, no sé, en una plaza, puede ser, y la actividad, eso puede ser una bocina. En la sala de clase obviamente no vamos a tener la bocina, pero puede ser, no sé, un sonido en un parlante,
algo así que se asimile harto a la bocina, y ya después cuando estemos afuera o cuando esté en la plaza, se puede hacer también esa actividad. No sé si estará bien, es como lo que se me viene a la cabeza. Sí, podríamos utilizar como una chicharra o estas cornetitas pequeñas en la sala de clase y que identifique, por ejemplo, la dirección del sonido. Podría ser. Entonces yo me deslizo de derecha a izquierda, o que mi estudiante distinga si el sonido viene de la derecha o de la izquierda. Y eso mismo después llevarlo al espacio exterior real en la calle, para que distinga, por ejemplo, si un vehículo está a la derecha o a la izquierda, el que tocó la bocina está aquí, está acá, atrás mío, etc. Eso es un súper buen ejercicio para un niño pequeño. Claro que podría ser un buen ejercicio, porque estamos relacionándolo con su realidad, porque estamos desde temprana edad trabajando con ellos para que tengan esas habilidades. Niño pequeño, igual que tú. Ya estamos trabajando con ellos. Mientras más pequeño sea nuestro estudiante, mucho mejor va a poder desenvolverse en orientación y movilidad. Mucho mejor. Ok. Vamos a seguir. Podemos, por ejemplo, trabajar con actividades táctiles también, o sea, no solo vamos a casarnos en el desarrollo sensoperceptual con la audición, sino que a través del tacto, para que pueda, por ejemplo, distinguir las distintas zonas de desniveles de piso, por ejemplo. Eso va a ser súper útil. Deme un segundito. Ok. Seguimos. Luego avanzamos hacia la etapa de pre-bastón 2, ¿ya? Y aquí todavía tampoco tenemos el bastón. ¿Qué es lo que va a aprender nuestro estudiante aquí? Las técnicas con una persona guía, ¿ya? ¿Cómo debe ser, por ejemplo, el abordaje que debemos tener para una persona con discapacidad visual cuando está haciendo trayecto de la calle? Y yo, como persona con discapacidad visual, ¿cómo puedo orientar a la persona para que sepa darme una adecuada ayuda? También vamos a trabajar algunas técnicas de orientación y de protección. Cuando yo me pierdo, cuando estoy en lugares desconocidos. Y por último, desplazamiento en interiores. Respecto a la técnica del guía, acá es importante primero que la persona logre tomarnos en el lugar que corresponda. Obviamente lo primero que vamos a hacer es presentarnos, decirle hola, necesita ayuda, ¿cierto? Para que sepa que le estamos hablando a él, le vamos a tocar levemente el hombro, por ejemplo, o el brazo, y así la persona se da por aludida, porque si yo le digo, necesita ayuda, y la persona puede que, como no ve, ¿cierto? Puede que diga, bueno, no sé, tal vez no me está hablando a mí, y siga su camino. Entonces, la tomada siempre va a ser o en el hombro o en el codo, como aparece allí en la imagen. Todo depende de lo que prefiera también la persona, pero en ningún otro lugar debiese ser correcto. O sea, en la cintura, en otro lugar, no va. Eso no sería adecuado. Y sepan ustedes, ¿cierto?, que las personas con discapacidad visual en el área de orientación y movilidad se les entrena para que ellos sepan que esos son los puntos de apoyo. Otra cosa importante es que el guía siempre debe ir un paso más adelante que el estudiante con discapacidad visual, de modo que, por ejemplo, pueda prevenir algún tipo de accidente, alguna cosa imprevista, y también, por ejemplo, para que pueda anticiparle los cambios de niveles. O sea, voy por la calle, bajo la acera, y hay un cambio de nivel que la persona que va un pasito para atrás le da tiempo para que pueda también abordarlo de buena manera. Generalmente la técnica de guía es ir del lado de la persona, obviamente manteniendo un paso de distancia, ¿cierto? Como aparece aquí en la imagen. En la imagen de arriba a la derecha. A veces ocurre, ¿cierto? Cuando voy con una persona, estoy tomada a la derecha, pero tengo que cambiarme a la parte izquierda porque a la derecha hay algún obstáculo, lo que sea, ¿cierto? Y el cambio de posición se realizaría dejando el brazo, ¿cierto? La persona se detiene y la persona con discapacidad visual
va a pasar el brazo deslizándolo suavemente por la espalda hasta conseguir el otro brazo. Y allí se toma o del hombro o del codo de la persona. Profe, También, dígame. mire, en ese caso, nosotros el año pasado en Braille hicimos una exposición y nosotros la exposición de nosotros fue trekking para ciegos. Fue algo que no conocíamos. Y cuando fuimos igual a la exposición allá a Mapocho, nosotros vimos hartas cosas cuando, sobre todo para ciegos, bueno, para diferentes discapacidades. Y esa vez nos llamó mucho la atención el tema del trekking. Entonces nosotros nos gustó y lo presentamos. Entonces el trekking que hacen para ciegos, el monitor, claro, es una persona que ve, y el trekking que hacen con el mismo palo de trekking, las personas que son ciegas van afirmadas del palo. Y el último y el primero son personas que ven. Entonces ellos son el primero el que guía. Entonces a medida que el primero va parando, todos tienen que parar. Entonces se van avisando también cuando hay un hoyo, cuando tienen que bajar, y nosotros lo encontramos súper lindo cuando lo vimos y después lo tuvimos que presentar. ¿Eso también sirve para acá en Prebastón 2? Las técnicas son distintas. En este caso no aplicaría para esta etapa de Prebastón 2, ¿ya? Porque aquí lo que se está haciendo en trekking es trabajar en función de algo súper específico, que es la subida, la escalada de cerros, qué sé yo, de senderos, etc. Entonces el abordaje es distinto. Más que nada aquí en esta etapa de Prebastón, en esta técnica de guía, es para desplazamientos regulares que va a realizar la persona en una primera etapa, para que, por ejemplo, en el futuro, cuando tenga que hacer rutas en la calle, vaya con su bastón y sepa cómo, por ejemplo, una persona debiese ayudarle y pudiese darle buenas instrucciones, ¿sí? Como para que sepa para qué sirve ir así, de esa manera, con esa organización, más que nada eso. Ok, entonces la persona puede cambiarse del lado derecho al lado izquierdo, como ya dijimos, nunca la persona con discapacidad visual va a pasar frente al guía, sino que va a ser por atrás el cambio que va a realizar, ¿ya? Si, por ejemplo, vamos caminando y nos encontramos con un lugar muy angosto, vamos a tener que hacer como filitas, ¿cierto? Y pasar por ese lugar angosto. ¿De qué manera? Como aparece en la parte de abajo, en la imagen. La persona va a llevar el brazo, lo va a inclinar hacia atrás para que la persona pueda posicionarse justo detrás del guía y así pasar por ese lugar angosto. Y esa es la señal, llevar el brazo hacia atrás, ¿ya? Y también algo importante que dijo la compañera recién respecto al trekking, que sí lo podemos llevar a esto, es la comunicación. Ir anticipándole al estudiante, o sea, además de la información táctil que va a tener al anticipar, por ejemplo, un desnivel, quizás yo podría decirle, ahora vamos a bajar, ahora vamos a subir, pensando sobre todo que estamos aquí en una etapa de prebastón y mi estudiante no tiene idea, va con mucho miedo tomado de mi brazo y yo lo estoy guiando, ¿sí? Entonces vamos a ser súper comprensivos y anticiparle. Ahora vamos caminando, mira, hueles tal cosa, por ejemplo, nos estamos dirigiendo hacia el norte, ahora vamos a dar un giro hacia la derecha, de 90 grados, ¿sí? Para que nuestro estudiante vaya enterándose. Seguimos. La técnica de protección son tres. La primera es la protección alta, que aquí en la imagen aparece con la palma de la mano hacia el exterior. Yo no sugiero esto, porque en caso de encontrarse con algún elemento que vaya a cortar la mano, o que queme la mano, va a ser letal, ¿cierto? Entonces vamos a trabajar con el dorso de la mano hacia el exterior. ¿Qué es lo que pretende esta técnica? Es cuidar el rostro de algún accidente. Por ejemplo, la persona se va a agachar, siempre va a utilizar la protección alta, porque si hay algo que le vaya a dar en la cara, bueno, ahí lo está previniendo. La protección baja es la misma posición de la mano con el dorso hacia afuera, pero en la zona de genitales. Y la protección mixta sería ambas al mismo tiempo. Y así la persona, por ejemplo, cuando ya vaya por la calle y detecta algún árbol y se da cuenta por el sonido de las hojas, de las ramas, que ese árbol seguramente está a la altura de su rostro, bueno, puede ir con su bastón y utilizar la protección alta, ¿sí?
Para el desplazamiento en interiores, para que la persona pueda conocerlo, se va a hacer siempre de una manera organizada. También podemos tener distintas maneras de hacerlo, pero una adecuada sería esta, hacer una ruta como la que aparece en la imagen. Partimos en el punto 1, en la puerta, la persona se dirige hacia la derecha, ¿cierto?, de la imagen, y va como zigzagueando. Y fíjense aquí, en el 8 se encontró con un sillón, y nada, lo va a cortar y lo va a rodear. Y cuando quiere hacer la parte 10 de la ruta, se encontró con una mesa de centro, la va a rodear y va a seguir haciendo el mismo trayecto con esa organización, con esa lógica. Esto le sirve a la persona en lugares interiores para poder hacer reconocimiento de los espacios, tener un mapa mental de cómo es ese espacio interior, y todavía no vamos a salir a la calle, porque eso ya pertenece a la siguiente etapa, que es la etapa de bastón. Y aquí sí, por ejemplo, les vamos a presentar a nuestro estudiante el bastón. Cómo es el bastón, qué características tiene, cómo puede utilizarlo, etc. Una vez que mi estudiante ya se interiorizó con esto, recién vamos a iniciar las rutas. Ya vamos a salir, por ejemplo, del espacio interior, ¿cierto? De la casa, del colegio, alguna sala, etc., sino que ahora vamos a salir al sector aledaño. Vamos a salir a la calle del colegio, a la calle de la casa, a la misma calle, de una esquina a otra. Después tal vez vamos a recorrer la manzana, y así nos vamos a ir expandiendo. Va a ir a comprar, por ejemplo, va a identificar dónde están los negocios, etc. Después de eso vamos a pasar a la zona semicomercial, a zonas comerciales, y por último, lo último que vamos a abordar es la zona urbana, o sea, perdón, las zonas rurales o interurbanas, porque son más complicadas. Muchas veces puede que no encontremos lugares que no tienen pavimento, por ejemplo. ¿Ya? Y ahí el entrenamiento es para una persona que ya tenga un poquito más de experiencia con el uso del bastón, para que pueda guiarse. Respecto al bastón, tal vez ustedes estarán preguntándose respecto a esto de los colores, ¿cierto? Y su significado. Aquí en Chile no hay ninguna convención respecto a eso, no es que exista alguna legislación que lo respalde, ¿sí? Sino que las personas con discapacidad visual se han asociado y han decidido por convención que el bastón blanco va a ser para representar a las personas que tienen discapacidad visual total, o sea, las personas con ceguera. El bastón amarillo va a ser para representar a las personas que tienen baja visión, y el que tiene rayas rojas ya va a ser para representar a las personas con sordo-ceguera. Le vamos a presentar entonces la estructura del bastón a nuestro estudiante, le podemos explicar esto que acabamos de mencionar, y el bastón tiene una estructura que siempre va a ser la misma, o sea, vamos a tener un mango, ¿cierto?, de goma, para que pueda la persona hacer la empuñadura y tomarlo. Tiene un elástico con el que puede enganchar el cuerpo del bastón, ¿cierto?, que generalmente es de aluminio, y lo puede desplegar, y eso lo puede enganchar con el elástico, o por ejemplo cuando esté haciendo algún trayecto lo puede enganchar a su brazo, para evitar que si hay algún accidente alguien lo pasa a llevar, bueno, no pierda el bastón. La punta puede ser de algún material como plástico, y para los usuarios más avanzados podrían ser también con una ruedita, que le permita hacer el deslizamiento, y no esa típica, ¿cómo decirlo?, ese típico sonido que nosotros conocemos de la persona con discapacidad visual, que son los dos toques. Con la ruedita la persona va haciendo un deslizamiento del bastón. Y también depende de la zona en donde se desplace la persona también. Entonces, una vez que ya familiarizamos a nuestro estudiante acerca de qué es lo que es el bastón y la estructura que tiene, vamos a pasar a trabajar las primeras técnicas del bastón. ¿Qué es lo que nos interesa aquí? Que nuestro estudiante primero determine cuál es su arco adecuado. Cada estudiante tiene su propio arco. ¿Qué es lo que es el arco? Vamos a imaginarnos lo siguiente. Tenemos una circunferencia, o un círculo si usted quiere, y lo partimos por dos, en la mitad, ¿cierto? La parte superior es como una media luna, eso sería un arco, ¿ya? Entonces, el ancho de ese arco debe ser al ancho del cuerpo de la persona, de la parte más ancha de la persona, que generalmente son los hombros,
Si, por ejemplo, la persona tiene más anchas las caderas, bueno, el arco de rastreo va a ser con el mismo ancho de su cadera, ¿sí? ¿Se entiende esa parte? ¿Sí? Ya. Entonces, ¿cómo yo, por ejemplo, puedo explicarle esto a mi estudiante? Me pongo frente a él o a ella, ¿cierto? Y voy a abrir mis piernas y voy a calcular el ancho de su propio cuerpo. Y aquí, por ejemplo, le sirve la psicomotricidad a mi estudiante para que pueda también tener conciencia de esto. Pero yo le voy a ayudar de esa manera. Entonces, el estudiante va a extender el bastón hacia el piso, ¿cierto? Lo va a extender y va a practicar su arco, manteniendo, ¿cierto?, el bastón dentro de las piernas, de los límites de las piernas que yo le voy a estar dando, para que vaya interiorizándose con sus propias dimensiones. Ese es el arco. Cuando ya mi estudiante lo reconoció, por ejemplo, yo puedo hacer distintas actividades para que podamos verificar si ya lo ha interiorizado, si ya lo aprendió. Otra cosa importante es la empuñadura, la posición que nosotros vamos a tomar el mango del bastón. Generalmente la empuñadura tradicional para hacer desplazamientos es esta. La persona toma el bastón con los dedos y el dedo índice solamente va a hacer la extensión hacia adelante. ¿Sí? Se va a proyectar hacia adelante. ¿Por qué? Porque el dedo índice tiene mucha sensación táctil, mucha sensibilidad. Entonces, como es la proyección, le va a poder dar mayor información o información más fiel del piso al momento de deslizarse. Allí en el video, este joven que aparece aquí, mi primo Raúl, amablemente se ofreció para poder hacer estas grabaciones y mostrarle algunas maneras prácticas de cómo es la empuñadura. Otras formas de tomar el bastón es la forma de lápiz, y se toma así, como estoy tomando este lápiz. ¿Ya? Y otra forma también es diagonal, o sea, yo voy a tomar el bastón y llevo el dorso de la mano hacia afuera. Y el bastón entonces se va a proyectar de manera diagonal en mi cuerpo hasta el piso. O sea, como que me va a cruzar. ¿Ya? Ahora estoy elevando el brazo aquí, ¿sí? Pero es más bajo. Es porque ahora yo estoy sentada, es para que ustedes lo vean, nada más. Ya esas son las tres formas de poder tomar el bastón. Y también tenemos distintas posiciones del bastón. Está el bastón largo, que es que yo hago una proyección hacia el frente para llegar al piso, que es más amplio, ¿sí? Y está el bastón corto, que la persona lo utiliza tomándolo como lápiz y lo acerca a su cuerpo, y el arco aquí es un poquito más sutil, es más discreto. Estoy haciendo el arco con el ancho de mi cuerpo, o puedo hacer este movimiento de péndulo, ¿sí? Pero lo estoy haciendo de manera más sutil, más discreta. ¿Por qué? Eso se puede utilizar cuando yo conozco el lugar. Eso se puede utilizar cuando tal vez estoy en un lugar donde hay mucha gente y necesito utilizar el bastón corto, porque si utilizo el bastón largo, que es el clásico bastón que uno ve a la persona con discapacidad visual extendido hacia el frente, alguien se puede tropezar si hay mucha gente y puedo provocar un accidente. Lo voy a hacer muy invasivo, muy invasiva. Algo respecto al arco que es importante también, que me acabo de acordar, es que tenemos que procurar que siempre sea el ancho del cuerpo del estudiante, porque si es más que el ancho del cuerpo, va a ser muy invasivo también con las demás personas y va a estar chocando con todo el mundo, dándole bastonazo a la gente. Y al revés, si el arco de rastreo es muy, muy angosto, entonces va a estar desprotegiendo su cuerpo y no le va a servir el bastón para lo que tiene que servir. Eso, ¿se entiende hasta aquí? Sí, súper. Seguimos. Ya cuando mi estudiante conoce sobre la empuñadura, las distintas posiciones para tomar el bastón largo, bastón corto, para qué sirve, haya practicado el arco que tiene, nosotros vamos a trabajar con desplazamiento. Aquí, ¿qué es lo que interesa? Es que nuestro estudiante pueda coordinar el movimiento de los dos toques que va a realizar en el arco con el movimiento de los pies al momento de avanzar. ¿A qué me refiero? Si nuestro estudiante tiene el bastón en la parte derecha, ¿cierto? No debiese avanzar con el pie derecho. ¿Por qué? Porque el bastón en ese momento está rastreando si es que hay algún obstáculo en la parte derecha, ¿sí?
Y por lo tanto, el que va a avanzar es el pie contrario, el izquierdo. Entonces, el bastón dice, aquí no hay nada, saca el pie, avanzo, con el pie derecho. ¿Sí? Y mientras tanto, está viendo, ¿cierto? Si en la parte izquierda hay algún obstáculo, lo saca, va a la derecha y avanza con el izquierdo, y así, lo va alternando. ¿Sí? Por ejemplo, aquí el joven Raúl está haciendo el desplazamiento, pero lo está haciendo de manera inadecuada. Justo donde quedó ahí el video, está inadecuado él, ¿cierto? Pero se lo vamos a permitir porque él ya es un usuario súper habitual del bastón. Pero entonces él está avanzando aquí con su pie derecho y el bastón está rastreando la parte de derecha. Eso sería inadecuado. Lo adecuado sería que el bastón estuviera rastreando el sector izquierdo de su cuerpo, para que luego después pueda avanzar. Pero como él ya conoce esa zona, está caperuso. Otra cosa importante respecto a la posición del bastón respecto al cuerpo. Cuando yo estoy realizando el entrenamiento, mi estudiante debe saber que en lugares desconocidos siempre la proyección debe realizarse desde el ombligo hacia el frente. En este caso, por ejemplo, Raúl no lo está haciendo. ¿Por qué? Porque el lugar donde él está es un lugar conocido y puede ir con mayor ligereza utilizando el bastón por el costado derecho, ampliando, ¿cierto?, lo suficiente el arco de rastreo para que sea con las dimensiones de su cuerpo, pero lo lleva por el costado derecho, ¿sí? Pero generalmente se hace proyectando el bastón hacia el frente desde el ombligo, como una proyección del propio cuerpo desde el ombligo, ¿ya? Aquí vamos entonces a ir practicando con nuestros estudiantes distintos ritmos. Vamos a partir súper lento, va a parecer súper mecánico, robótico, esta coordinación que debe realizar en el rastreo del bastón con el avance de los pies, y de a poquito vamos a ir adquiriendo ritmo, velocidad, ¿sí? En distintas rutas. Rutas cortitas, rutas seguras, entrenamiento en la escuela, todavía no vamos a salir aquí a la calle. Ok, dentro de las técnicas, bueno, ya hablamos acerca del bastón corto, que generalmente se va a utilizar para esos dos contextos, cuando hay mucha gente o cuando es un espacio que yo conozco, y puedo ir rapidito avanzando. No es necesario que proyecte hacia adelante el bastón. Y cuando yo hago el cambio de bastón corto a bastón largo, lo que cambia es la empuñadura. Eso es lo que tengo que explicarle a mi estudiante, que el uso del bastón va a ser distinto en la empuñadura, ¿cierto? Cuando el bastón es largo, la empuñadura es con la extensión del dedo índice, y cuando el bastón es corto, se toma como lápiz. Ay, avancé mucho aquí. Aquí está. Bueno, otra también técnica en el uso del bastón es la subida y la bajada de la escalera. Ahí en los videos que aparecen, ustedes pueden ver cómo lo hace Raúl, ¿ya? Pero yo les voy a explicar cómo debiese ser. Entonces, tenemos el piso, la persona se encuentra con la escalera para la subida, y lo que debe medir es la altura que tiene desde el piso hasta el escalón, ¿sí? ¿Cuál es la altura? Con el borde del bastón, con la punta del bastón. Va a tocar el borde del escalón, ¿cierto? Va a decir, ah, ya, este es el alto que tiene. Y luego va a medir el ancho, o sea, si cabe allí su pie, por ejemplo, para que tengan una idea del ancho, ¿sí? Y luego va a hallar el siguiente peldaño para ver la altura que tiene el siguiente peldaño y quedarse ahí en el borde. El brazo se va a mantener estático. ¿Y qué va a pasar? La persona va a despejar ese primer escalón, ¿cierto? Porque ya tiene el bastón, la punta del bastón en el borde del siguiente, y va a ir avanzando. Y a la medida que vaya avanzando, el bastón automáticamente, si yo mantengo la rigidez en el brazo, va a ir tocando el siguiente peldaño, toco, subo, toco, subo, toco, subo. Esa información de repente va a desaparecer, y ahí la persona va a saber que terminó la escalera. Tiene toda una técnica esto. Ya, entonces, siempre va a medir la altura, el ancho y la altura del siguiente. Y allí se va a quedar el bastón. Toca, sube, toca, sube. Yo, para poder asegurarme que mi estudiante no vaya a tener accidentes, me tengo que poner detrás de él y darle la instrucción desde detrás de él, ¿sí? Las primeras veces pasa mano con la mano que no es dominante, por ejemplo, en este caso la izquierda, donde no haya gente que vaya a interrumpir o ponerlo nervioso, etc. La bajada de escaleras se hace de una manera similar. ¿Qué es lo que va a hacer la persona?
desde el lugar donde está, del piso, ¿cierto? Va a medir la profundidad, ¿cierto? O el alto, o la profundidad en este caso, ¿cierto? Hasta encontrar el primer peldaño, ¿verdad? Va a medir el ancho y va a identificar el borde. Y ahora va a tomar el bastón en diagonal, ¿cierto? Con esta empuñadura, y va a tocar el borde, ¿sí? Y va a tocar el borde, baja, toca, baja, y así. El borde del escalón que tiene que bajar o que tiene que pisar, ¿cierto? Es el que va a ir tocando. El movimiento de la muñeca es el que tiene que ir hacia adentro para que vaya tocando, ¿sí? Generalmente las escaleras, ¿por qué se mide la altura? Es porque las escaleras del mall, de lugares públicos, de la casa, siempre tienen más o menos la misma altura, más o menos las mismas dimensiones, el mismo ancho, etc. Y entonces es algo que la persona puede repetir de manera un poquito más mecánica. Lo mismo acá, vamos a tomar más tiempo al comienzo, después lo va a hacer de manera más fluida. Me van interrumpiendo cualquier cosa, ¿ya? Porque yo estoy avanzando aquí rapidito con algo que podríamos tomarnos 3 clases, por ejemplo, para practicarlo, y así ustedes pudieran entender desde su propia experiencia cómo sería. De todas formas, siempre la invitación es que lo hagan con mucho cuidado en sus casas, utilizando alguna venda, y prueben cómo es. Ya, si la persona, por ejemplo, se encuentra con algún obstáculo, parte de esta etapa de bastón, en las técnicas de bastón, antes de salir a la calle, es que nuestro estudiante sepa cómo detectar y controlar los obstáculos. ¿Cuál sería la manera adecuada? Lo primero es que la persona tiene que distinguir con la punta del bastón, tocando, cuál es la dimensión de ese obstáculo, para, por ejemplo, poder rodearlo, para poder esquivarlo, ¿cierto? Y si la persona, por ejemplo, está haciendo algún desplazamiento y de repente se perdió porque se inclinó mucho hacia la izquierda, se fue de la línea, qué sé yo, hay 2 técnicas para poder orientarse. La primera es la alineación, que es como la imagen que aparece arriba a la izquierda, o sea, la persona se pone frente a la muralla o se pone de espalda de la muralla. ¿Para qué le sirve esto? Por ejemplo, yo pongo mi espalda en la muralla, tengo esa conciencia de esta referencia, y desde allí yo proyecto mi línea recta en perpendicular, hacia adelante. Si yo me perdí, entonces ese tipo de cosas a mí me sirve para orientar. O, por ejemplo, también puede ser el encuadrarse, que es como aparece la imagen de arriba a la derecha. Entonces, yo me puedo poner, justo puedo hallar la pared, o sea, me perdí, chuta, ¿qué hago? Ya, encuentro la pared que está a mi derecha, ¿cierto? Voy a mi pared que está a la derecha, y en función de eso yo proyecto mi línea recta, teniendo como referencia esta sensación de la muralla, que está recta a mi costado derecho, o puede ser también al costado izquierdo, todo depende, ¿cierto?, de dónde está la muralla. La persona puede tratar de hallarla con el bastón. Los cambios de dirección también son cosas que vamos a explicar, y aquí habíamos hablado de geometría, ¿cierto?, también. 90 grados a la derecha sería como la imagen que aparece abajo a la izquierda, ¿cierto? Eso sería 90 grados a la derecha, o le podemos decir a las 3 pensando en el reloj, o 90 grados a la izquierda, para que vaya haciendo giros. Otra instrucción referente a los giros, en este caso, bueno, el cambio de dirección. La persona va caminando hacia las 12, hacia el norte, por ejemplo, y yo le digo gira en 180 grados, o le puedo decir que gira a las 6, o que cambie de dirección. Y la persona va a cambiar de dirección, va a girar 180 grados, ¿cierto? Por la derecha o por la izquierda, según la instrucción que yo le dé. Después, con el tiempo, obviamente, va a poder hacerlo según lo que necesito o estime conveniente. Pero lo que importa es que entienda que si va al norte, es que va hacia el sur ahora. También, por ejemplo, vamos a trabajar aquí los desvíos, los distintos desvíos que pueden hacer las personas. Distinto es, ¿cierto?, llevar una ruta en donde debo proyectar mi línea recta, a también tener conciencia que hay algunos lugares que tienen ciertas curvas, que me voy a ir desviando. Y cuando ya estemos saliendo, ¿cierto?, a realizar distintas rutas, antes de eso yo debo hacer el entrenamiento personal. Por ejemplo, tengo que yo hacer la ruta. ¿Cuántos pasos doy desde la salida de la casa hasta la entrada de la casa? Ya, tantos pasos. Hago como una especie de hoja de ruta, o una hoja de tarea también se le llama. Porque en función de eso yo le voy dando la instrucción a la persona. Ok, llega a la puerta, abre la puerta, da 2 pasos hacia el frente, o 3 pasos para salir a la vereda, ¿cierto?, desde su casa, va a girar 90 grados a la derecha. Todo eso yo tengo que detallarlo, y para eso yo tengo que hacer la ruta primero.
cuando empecemos a salir a los lugares aledaños, lugares públicos. Y también, cosa importante, son el transporte público. ¿Sí? Por ejemplo, parte de esto es enseñar a nuestro estudiante cómo debe parar la micro, cómo debe parar el bus. El gesto de estirar el brazo y el dedo índice es algo que nosotros conocemos, pero que para ellos no es obvio. Vamos a usar, por ejemplo, la demarcación vial, que es bastante útil, sobre todo en el metro y en estos paraderos nuevos, para personas con discapacidad visual. ¿Qué es lo que debe hacer la persona? Ubicar la puerta del bus o del metro con la punta del bastón. Inicialmente lo va a hacer acompañado del guía, en este caso del profesor, ¿cierto? Tomados del brazo, y le vamos a preguntar al estudiante, ¿ya, esa es la puerta? ¿Estás seguro? Sí. ¿Nos subimos? Sí, ahora, rápido. Y yo lo ayudo y lo acompaño. Y voy a ser motivador en ese sentido. Pero con el tiempo voy a ir permitiendo que mi estudiante lo vaya haciendo sin estar tomado en el brazo, de a poquito, ¿ya? Entonces, una vez que el estudiante encuentra la puerta, debe medir los desniveles si es que existen y pasar rápidamente y encontrarse con el primer pasamano que tenga. ¿Cómo? Con la ayuda del bastón, para poder hallarlo. Y generalmente reciben ayuda de cualquier persona que está allí también y debe saberlo, que seguramente le van a ofrecer ayuda. Justo le iba a decir eso, que en el metro normalmente siempre los chicos que están como en la orilla del andén siempre ayudan a las personas ciegas. Sí, sí. Y en realidad los ayudan de buena voluntad y también desde el desconocimiento, porque en estricto rigor se le entrena a la persona con discapacidad visual para que pueda hacerlo de manera autónoma. Y la demarcación vial, si bien digo, demarcación vial que existe en el metro, es súper adecuada, es súper buena, y la persona puede saber en qué punto debe detenerse del andén para saber que justo allí se van a abrir las puertas. Pero genial que además pudiesen tener esa ayuda, ¿ya? De todas formas, bueno. Por último, para poder guiarse, muy buenos van a ser los mapas táctiles. Lo podemos elaborar nosotros, por ejemplo, si vamos a trabajar alguna ruta aledaña al hogar de la persona, para que tenga una idea, una imagen mental de cómo es ese espacio. O, por ejemplo, podemos trabajar a la par con el Centro de Cartografía del OTEM, que es muy bueno y que también imprime estos mapas táctiles. O con algunas máquinas como Thermoform, que se llaman, que hacen impresiones en relieve. Y podemos imprimir un mapa. Y por último, para ir ya finalizando, ¿cierto? No tomarles mucho más tiempo como la vez anterior, tenemos la tiflotecnología. Cualquier cosa me van deteniendo, me dicen, profe, va muy rápido, vamos más lento. Tiflotecnología. ¿De qué se trata la tiflotecnología? Seguramente algunas ya lo han escuchado, otras no tienen ni idea y dicen, ¿qué es esa palabra nueva y rara que estoy escuchando aquí? Bueno, la tiflotecnología, la etimología de la palabra tiflo significa ciego. Tiene una historia, pero que finalmente derivó y está contextualizada a las personas con discapacidad visual. Y tecnología es lo que ya conocemos, o sea, es tecnología para personas ciegas. Es un conjunto de técnicas, de herramientas, de recursos que están hechas para que las personas con discapacidad visual puedan interactuar con elementos tecnológicos de manera autónoma. Estos pueden ser de fabricación, hechos para personas con discapacidad visual, específicamente, o pueden ser algunos que estén adaptados para personas con discapacidad visual. Como por ejemplo, aquí tenemos lectores de pantalla, magnificadores de pantalla, que son tiflotecnología fabricada para personas con discapacidad visual. Y tenemos un teléfono, por ejemplo, touch, que podría tener la opción de accesibilidad y en ese caso estaría adaptado para una persona con discapacidad visual. ¿Profe? Dígame. Por ejemplo, mi pololo trabaja en una empresa de call center y ahí reciben a ciegos y los capacitan de la Fundación Ágora. Entonces, mi pololo igual está como encargado de implementar los sistemas en el computador del ciego y la otra vez me mostró cómo funcionaba y, o sea, le cae el cliente a la persona ciega y le va leyendo todo el rato a la pantalla. Incluso yo trabajé en call center y para mí es súper complicado que aparte de tener el cliente, tener la otra voz que me va leyendo todo lo que va saliendo en la pantalla. Sí, yo creo que mi primo Raúl, él trabaja también haciendo un call center. Bueno, ahora mismo no, pero habitualmente lo hacía. Y él terminaba con mucha jaqueca,
porque el esfuerzo mental de tener que atender 2 conversaciones al mismo tiempo es súper complicado. Es como un esfuerzo adicional que ellos tienen que sobrellevar con ese tipo de trabajo. Y claro, en este caso, el programa Ágora lo que hace es hacer un entrenamiento del uso de tiflotecnología, en este caso de un lector de pantalla, ¿cierto? Y es lo que estamos viendo y revisando ahora. O sea, que usted, por ejemplo, podría irse a trabajar al programa Ágora para poder entrenar a las personas con discapacidad visual, pero también debe saber de tecnología, acerca del uso del computador, de aparatos tecnológicos, debe conocer un poquito de eso para poder hacer... Estoy lista. Estoy lista. Perfecta candidata. Ya. Entonces, yo conozco ahí al director Miguel Ulloa, así que cualquier cosa podemos hacer nexo ahí. Ok, antes de comenzar el entrenamiento, igual que todas las áreas, debemos hacer una evaluación inicial. ¿Para qué? Para poder conocer si nuestro estudiante domina el lenguaje técnico, porque va a ser el canal de comunicación que vamos a tener. Yo desde ese lenguaje técnico le voy a dar instrucciones, por lo tanto debemos manejar un lenguaje común. También debemos observar si nuestro estudiante conoce los aparatos tecnológicos con los que vamos a trabajar. Muchas veces, por ejemplo, una señora de mayor edad, ¿cierto?, que haya adquirido la discapacidad visual, puede que nunca haya visto un computador, no tiene idea de lo que es un computador, ¿sí? Y entonces sería adecuado que lo toque, que sepa cómo es, que podamos hacer descripciones, para que entienda de qué va la cosa, ¿cierto? Y no se pille con algo nuevo. Ya, esto es para empezar. De aquí, para hacer el entrenamiento en el uso del computador, es ideal que llevemos a cabo distintos pasos. El primero de ellos es que nuestro estudiante conozca el lenguaje técnico, ¿cierto? Si es que no lo conoce. ¿Qué es lo que nos interesa? Que haga una distinción entre los elementos tangibles del computador y los elementos intangibles. Los tangibles, por ejemplo, los hardware, sería la pantalla, la torre, los elementos accesorios, etc., para que los pueda tocar y sepa cómo es la estructura. Y los elementos intangibles serían los software, ¿cierto? O sea, el sistema operativo, los programas que tiene, las aplicaciones, etc. Cuando ya mi estudiante comprende esto, pasamos al segundo punto, que es el encendido, para que pueda hacerlo de manera autónoma. El estudiante tiene un computador en su casa, lo enciende y siempre suena la musiquita de Windows. ¡Tarán, tarán! Ya, y la persona dice, ya, ok, perfecto. Esa es mi señal, yo ya sé prender mi computador. Algunos no tienen ese sonido y suenan, no sé, tiene otro sonido, ya, y esa va a ser la señal. También debe aprender nuestro estudiante a aprender las partes anexas, o sea, la pantalla, si es que tiene algún resto visual y va a ser importante tener acceso a la pantalla, los parlantes, cámara web, etc. Luego de eso, vamos a trabajar en el teclado. ¿Por qué? Porque el teclado va a reemplazar el mouse para la persona con discapacidad visual, sobre todo si tiene ceguera total. No va a utilizar el mouse, sino que solamente el teclado a través de distintos comandos, ¿ya?, algunas combinaciones de teclas para darle órdenes al computador. ¿Qué es lo que vamos a partir haciendo aquí? Enseñarle las teclas funcionales, o sea, la barra espaciadora y todas las que están en la misma fila. También los botones que están en la parte superior del teclado. Luego también vamos a trabajar el teclado alfanumérico, pensando en la organización que tiene el teclado. Si ustedes se fijan, las que tienen computadora allí, la letra F y la letra J tiene una marca sobre relieve. Esa va a ser guía para los 2 dedos índices de las personas que escriben en el computador, ¿cierto?, en el teclado, y van mirando la pantalla del computador sin ningún problema. Eso lo hacen los secretarios, las secretarias, la gente que domina esta técnica. Y esa técnica se la vamos a enseñar al estudiante con discapacidad visual, la misma. Buscamos en internet técnicas de uso de teclado ergonómico y vamos entrenando a nuestros estudiantes. No tenemos la expertise, ¿cierto?, en el teclado, pero sí tenemos un poquito de formación respecto a la pedagogía, sabemos enseñar. También vamos a enseñarle el teclado numérico y por último las teclas de dirección, arriba, abajo, a la izquierda, a la derecha, las que están en la parte de abajo a la derecha, mayormente en los teclados. Y por último, cuando ya mi estudiante
sabe el revés y el derecho el teclado, ¿sí? Vamos a trabajar con el software propiamente tal, o sea, ya empezar a introducirlo en el sistema, abrir carpetas, cerrar carpetas, crear carpetas, a través de estos comandos, en el uso del teclado. Y aquí, por ejemplo, nos podemos ayudar con algún lector de pantalla que a la persona le pueda permitir, le pueda ayudar a saber si está haciendo bien las combinaciones. Lo mismo en el entrenamiento, los lectores de pantalla le pueden ayudar a la persona a que nosotros le damos una secuencia de letras y que la haga, o le pedimos que escriba algo, y el lector de pantalla va verificando y le va leyendo a la persona lo que está escribiendo, y así ella puede saber y decir, ah, no, me equivoqué, vuelvo, ¿ya? Y en la última parte, entonces, cuando estamos trabajando los software, vamos a partir trabajando con el sistema operativo para que lo conozca, y luego vamos a trabajar con una aplicación que necesite el estudiante, por ejemplo, Word, ¿cierto? Algún editor de texto como Word, si estamos en el sistema operativo de Windows. No sé cuál tiene Apple, porque la verdad nunca he tenido computadora, pero la que sepa, bueno, ese editor de texto se usaría. Normalmente el conocimiento que tengo, que para las personas ciegas el usar un Mac es súper complejo porque el sistema operativo Mac es mucho más complicado, entonces normalmente los capacitan solo con Windows. Sí, para el uso de computadores, el Windows es mucho más amistoso para la persona con discapacidad visual. No así los teléfonos. Los celulares son mucho más amistosos en la marca de iOS, Apple. Así que, para que lo sepa todo el mundo. Ya, y entonces, por ejemplo, si la persona, más que el Word o el editor de texto, necesita un explorador de Internet, bueno, le vamos a enseñar a utilizar el explorador de Internet. Que el ideal era, pero ya está fuera de uso, era el Explorer. Pero ahora estamos tratando de introducir el Google Chrome, que no es muy inclusivo, pero como no podemos usar el Explorer, ¿para qué? Para que la persona, por ejemplo, pueda ingresar a su correo electrónico. Tal vez le urge ingresar a alguna página en particular, etc. Todo depende de la necesidad de la persona, del estudiante. Es el programa que le vamos a enseñar a utilizar. ¿Sirviéndonos de qué? Del lector de pantalla, de ese programa en particular, o, por ejemplo, de un magnificador de pantalla en el caso de una persona con baja visión. Y por último, también vamos a entrenarlo en esta área de tiflotecnología en el uso de dispositivos móviles. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a seguir una lógica similar al entrenamiento en el computador. O sea, primero va a reconocer cuáles son los elementos físicos, las teclas que tienen los teléfonos de encendido, de volumen, de inicio, etc. La batería, dónde va la tarjeta SIM, dónde va la cámara, etc. Y posteriormente a eso, vamos a pasar a hablar acerca de los elementos que son intangibles, que son internos, las funciones que tiene el teléfono, GPS, internet, las aplicaciones que se pueden instalar, descargar, etc. Y en último lugar, vamos a hacer el entrenamiento según el sistema operativo, según la necesidad del usuario, de las opciones de accesibilidad que tiene cada uno de los teléfonos. Funcionan similares, ¿ya? Pero dependiendo del modelo del teléfono, dependiendo de la marca, el iOS de Apple, ¿cierto? Funciona distinto al de Android, ¿cierto? Y tenemos que preparar antes eso, tenemos que averiguar cómo funciona, probar nosotras para poder luego enseñarle a nuestros estudiantes. Si necesita, por ejemplo, magnificadores de pantalla, o quizás necesita algún contraste, todas esas cosas nosotros tenemos que enseñarle a utilizar a nuestros estudiantes. Cómo poder acceder a esas opciones, cómo quitarlas también. El lector de pantalla, utilizar Siri, todas esas ayudas que tiene disponible el teléfono. ¿Para qué? Para que lo pueda usar finalmente con autonomía. Esos son los dos elementos tiflotecnológicos que generalmente nosotros en el contexto educativo vamos a tener que enseñarle a nuestros estudiantes. Pero, por ejemplo, también podríamos utilizar otros elementos tiflotecnológicos que después, en la siguiente semana,
vamos a revisar en los otros últimos módulos. Pero me adelanto diciéndoles, por ejemplo, tenemos un aparato que sirve para poder ver colores, para poder distinguir colores y que le diga a la persona de qué color se trata si se acerca el sensor. Entonces ese tipo de elementos tiflotecnológicos le sirve a la persona para poder vestirse, para poder escoger un regalo si quiere, ver el color, para poder hacer algún trabajo con colores, ¿sí? O este medidor de líquidos que le decía yo, no sé si se lo mencioné, que es un aparato que tiene unas patitas que se ponen sobre la taza, con una batería súper portable, y cuando se va llenando la taza, el sensor empieza a sonar. Y así no tengo que hacer nada de ponerle la mano, los dedos, no. Es un aparato tecnológico que sirve para eso. Entonces, todo ese tipo de cosas, si mi estudiante lo requiere, yo tengo que hacer el entrenamiento. Primero conocerlo, saber de qué se trata, introducirlo un poco, y después se lo enseño a mi estudiante. Eso. ¿Dudas hasta aquí? ¿Comentarios de cierre? Ya. Voy a dejar de compartir pantalla. Para ir cerrando entonces, ahora sí vamos a hablar acerca del trabajo de este módulo. La idea es que ustedes puedan escoger de todas las áreas que estuvimos revisando en el módulo 4 y en este módulo 5, para la estrategia metodológica de discapacidad visual, que puedan escoger solo 3 áreas, ¿ya? O sea, por ejemplo, entre atención temprana, estimulación multisensorial, los 4 grupos funcionales, braille, y las 3 que vimos hoy día, elijan solo 3. Dice Alison, claro, qué buena clase, dice, pero le hubiese encantado practicar todo lo mencionado en la clase presencial. Claro, pero en compensación de eso yo dije, bueno, ya, ¿cómo podemos compensar esta falta de acción en una clase presencial? Para eso entonces esta tarea, para que ustedes puedan practicarlo en casa y también podamos socializarlo con sus pares, ¿ya? Entonces la idea es que ustedes cojan 3 áreas de todas estas que vimos, de manera, no sé, ahí cada cual lo ve como equipo, y planifiquen, ¿cierto?, en estas 3 áreas, estrategias metodológicas que para ustedes sean las más relevantes para esas áreas que ustedes escogieron. Por ejemplo, un equipo va a decir, nosotros vamos a tomar el área de atención temprana, vamos a tomar tiflotecnología y vamos a tomar exploración táctil y braille. Esas 3 áreas, ¿cierto? Para el área de atención temprana, ya sabemos que el rango etario pudiese ser entre 0 a 4 años, ¿cierto? Entonces, usted puede poner el caso, ya, podemos trabajar con un estudiante de 3 años, y usted puede poner también las características de ese estudiante, o sea, si es con ceguera total o si tiene baja visión. Ya, vamos a elegir un estudiante con ceguera total de 3 años. Perfecto. Y estas son las estrategias metodológicas que vamos a realizar para X actividad. Una simulación súper breve donde usted más o menos pueda probar, poner en práctica esto que hemos estado conversando en el módulo 4 y en este módulo 5. Y así lo va a hacer con el braille, y así lo va a hacer con tiflotecnología. Va a proponer un caso, ¿sí? Brevemente, o sea, la idea es que en términos prácticos sería algo así como esto. 10 minutos, no más que eso, tiene para el video en total. Entonces, usted dice, hola, ahora vamos a trabajar con un estudiante de 3 años que es ciego total, y por ejemplo puede pedirle a algún familiar que se vende los ojos y que simule ser su estudiante. Y usted entonces empieza a hacer su actividad. Bueno, en la actividad lo que nosotros vamos a hacer es tal cosa, y empieza a hacer la actividad. Como la simulación de la Presto Braille que hicieron el semestre pasado, un poco lo mismo. Usted va a poner ahí sus dotes actorales, sobre la mesa. Entonces, usted le va explicando, ya, mira Juanita, hagamos esto, toma tal cosa, dándole instrucciones, aplicando técnicas para que uno pueda observar en el video y decir, ah, sí, está aplicando esta técnica bien, podamos hacer retroalimentación y podamos discutir en torno a eso. Entonces, cuando usted tenga que enviar su tarea, no solo me la va a enviar a mí y la va a subir al aula virtual, sino que también la va a dejar en el foro, para que los demás compañeras y compañeras puedan revisarla, socializar y decir, ah, mira, está bueno esto, me gustó, podríamos agregarle tal cosa, ¿cierto? Lo importante obviamente es que la calidad del video
sea suficiente para que se pueda escuchar bien la instrucción que usted está dando y al mismo tiempo se pueda observar bien lo que usted está haciendo. Este trabajo es en equipo. ¿Qué significa esto? Usted pudiera conseguir el producto de distintas maneras. Por ejemplo, una forma sería, tenemos un equipo de 5 estudiantes y los 5 estudiantes van a planificar y van a decir, ya, vamos a hacer esto, no, vamos a tomar tal área, ya, sí, esta, vamos a hacer este caso, ya, sí, perfecto, vamos a hacer el video así, 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 así. Y a una de las integrantes, tal vez se le puede escoger para que haga la grabación del video, habiendo todo un trabajo, ¿cierto?, de equipo por detrás, que le apoyó a ese estudiante para que realice ese video, porque pudo hacerlo, porque tiene más facilidad en su casa, tiene quien le ayude, etc. ¿Sí? Y ese video se entrega y en representación de todo ese equipo. O, por ejemplo, si usted en su equipo tiene alguna compañera, compañera aquí, ¿cierto? Son puras mujeres. Si tiene alguna compañera que usa la tecnología, es caperuza y sabe utilizar todo eso, editar video, bueno, quizá una de las compañeras puede hacer el video de atención temprana, la otra compañera puede hacer el video de esta otra área, y otra compañera hacer el video de una tercera área, ¿sí? Y luego la compañera que es buena para la tecnología lo une y hace un solo video que es el que sube a YouTube y comparte a mí y a sus compañeros o compañeras, en este caso, ¿sí? Esas podrían ser 2 modalidades. Y sepan obviamente ustedes que ya, como muchas me han escrito, cualquier situación particular que le impide trabajar en grupo me lo hace llegar y en general yo no tengo problema con eso, ¿ya? Pero lo ideal es que traten de trabajar en grupo porque así yo me aseguro de darle una buena retroalimentación. Porque estoy con muchos cursos y en esta modalidad virtual no tengo opciones de ir parcelando las situaciones evaluativas. Y entonces estoy en una misma semana con todos los cursos recibiendo trabajos, actividades y cosas que retroalimentar. Y si tengo que hacerle la retroalimentación a cada una con trabajos individuales, me va a ser muy difícil. Y también, por otra parte, es importante que ustedes logren trabajar en equipo y ponerse de acuerdo con estas cosas. ¿Por qué? Porque van a ir analizando, van a ir viendo caso por caso qué sería mejor, y esa discusión enriquece su aprendizaje, ¿ya? Y también es como un ensayo a lo que va a ser en el futuro su trabajo en equipo que van a realizar en los equipos multidisciplinarios, ¿ya? Así que eso. ¿Dudas? ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Ya, cualquier cosa entonces me escriben, no hay problema. Yo hoy día estuve como en pausa con todo porque estaba full con la mudanza. Estoy con mi rostro así de cansancio, pero ya mañana, feliz en mi nueva casa, me activo y respondo todos sus correos y sus cosas, ¿ya? Eso. Solange, no sé si le quedó claro que usted me había preguntado al inicio de la clase. ¿Le quedó claro un poquito esto? Sí, profe, sí, me quedó claro. Gracias. La finalidad entonces es que ustedes puedan compensar un poquito esta actividad que es evaluada, pero que no importe eso. Lo que importa es que ustedes puedan probar cómo sería poner en práctica estas estrategias metodológicas que hemos estado conversando en estas clases, así de una manera súper fugaz, ¿cierto? Ya. Gracias, Vane, muchas gracias. Ya, eso. Profe, Cuénteme. en el módulo 5 hay un cuestionario. Ese es con tiempo, hay una fecha. No está cronometrado. Lo que sí las fechas es que cada semana tenemos de lunes a domingo, para poder trabajar, ¿cierto? Y entonces podríamos pensar que la fecha tope máxima para que usted pueda responder ese cuestionario sería el domingo. Pero sepa usted que yo considero que muchas pueden tener problemas de conexión y ese cuestionario está abierto todo el tiempo, lo que dura la asignatura. Pero lo ideal es que lo pueda responder de aquí al domingo. Ya, profe. Era hasta el 12, ¿cierto? El 12 se cierra esta asignatura. Entonces, Ya, profe, gracias. ¿ya? El cuestionario es formativo, no está cronometrado ni nada, o sea, es para que usted se ponga a prueba y diga, a ver qué tanto domino esto, ¿sí? Con conceptos, más que nada. Eso. Bueno, creo que con esto estaríamos cerrando ya para no quitarle más tiempo, y no hemos extendido siempre.
cuando se trata de estos temas tan complejos. Eso. Cualquier cosa entonces me escriben, les envío un abrazo gigante, cuídense mucho, que estén muy bien. La compañera María José en esta ocasión pudo grabar la clase, ¿ya? Así que estoy Yo se pendiente lo allí cuando me puedan enviar. Eso. Muchas gracias entonces por su amabilidad. Puede finalizar. Gracias, profe, a usted. Cuídense Gracias. mucho. Cuídense. Chao. Chao, chao. Profe. Chao, cuídense. María José, le sugiero parar ya la grabación, porque si no puede que no le Ya. llegue. Estoy esperando eso para terminar la reunión.